indicaciones básicas acerca del aparato renal, lo que sí o sí deben tener en cuenta para la base, para que ustedes puedan después realizar una lectura un poco más amplia del aparato renal. ¿Ya? Entonces, el aparato renal, chicos, nosotros tenemos que saber del aparato renal, ¿no? En qué semana, ¿no?, se forma, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿de qué capa embrionaria deriva el aparato renal? La tercera pregunta: ¿cómo es que se forma? ¿Cómo se forma el aparato renal? ¿Sí? Entonces, vamos con la primera pregunta. A ver, doctora, ¿su apellido? Álvaro. ¿En qué semana cree usted que se forma el aparato renal? Acá no hay respuestas incorrectas por ahora. ¿Ok? Dígame una semana. 4, dice la doctora. ¿Alguien más? ¿Doctora? ¿Usted? ¿Apellido? Ocampo. ¿Qué semana, doctora? 4, dice la doctora. A ver, doctora, ¿usted su apellido? Méndez. 4. ¿Doctor? 5, dice el doctor, no más. ¿Ok? ¿Qué más, doctora? 4, dice la doctora. ¿Alguien tiene una respuesta diferente del 4? Ok. La respuesta es 4. ¿Sí? 4 semanas. En la cuarta semana inicia el desarrollo del aparato renal. Ahora vamos a las capas embrionarias. A ver, doctora, su apellido. Ramos. ¿De qué capa embrionaria cree que deriva? Acuérdense que para responder esta pregunta nosotros tenemos que ir primero a las capas embrionarias, que las podemos observar, por ejemplo, ¿ok?, en el disco trilaminar, ¿no? ¿El disco trilaminar en qué semana se forma, chicos? En la tercera semana, ¿cierto? Más o menos parece un sándwich, ¿no? ¿Sí? Claro, durante la articulación. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, la parte externa va a estar formada por ¿qué capa embrionaria hemos dicho? Ectodermo. Muy bien, doctores. Esta estructura de acá al centro, ¿cómo se llama? Notocordo. ¿Cómo se llama la siguiente capa? Mesodermo. ¿Y cómo se llama la capa más interna? Endodermo. ¿Sí? Entonces, de estas tres capas, solamente de esas tres capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, cuando se les pregunta por las capas, una de ellas, ¿no? O ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, doctora Rojas, ¿me dijo? Ramos, ¿de qué capa embrionaria deriva el aparato renal? No hay respuestas incorrectas. Mesodermo, dice la doctora. ¿Doctora? ¿Cómo apellido? Velázquez. Mesodermo, dice la doctora Velázquez. Doctor Cochachi. Mesodermo también. ¿Doctor apellido? Linos. ¿De dónde? Mesodermo, dice la doctora. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Que no sea mesodermo? Muy bien, entonces está bien lo que dicen las doctoras, es el mesodermo, ¿sí? ¿Ok? Los doctores han dicho mesodermo. Muy bien, mesodermo. Pero cuando estudiamos mesodermo, ustedes sabían, bueno, ustedes saben, ¿no?, que el mesodermo empieza a tener porciones o regiones, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántas regiones tiene el mesodermo? 6, ¿no? Hay una que se acerca a la parte central llamamos el ábside, vendría a ser la notocorda, ¿no? Y luego tenemos una bien distal y una que está entre ambas. ¿Cómo se llama esta de aquí? Paraxial, ¿no? Muy bien, doctores. La que sigue, ¿cómo se llama? Intermedio, ok. ¿Y la siguiente, cómo se llama? Lateral, perfecto, doctores. Entonces, sigamos con la misma dinámica. Los doctores me han dicho mesodermo, ok. ¿Pero de qué mesodermo deriva el aparato renal? Doctora, sería al final. Doctora, ¿apellido? Galarza. ¿De qué mesodermo sería, doctora? Tenemos estos tres mesodermos. No hay respuestas incorrectas. Intermedio. Intermedio dice la doctora Galarza. Doctora, la que sigue, ¿cómo apellido dice otra? Flores. Intermedio dice la doctora. Doctora, apellido. Loaiza. Intermedio dice la doctora Loaiza. Doctor, apellido. Benítez. ¿De dónde? Paraxial.
Paraxial, dice el doctor Benítez. ¿Doctora, su apellido? Bardales. Bardales. Paraxial. Paraxial, menciona la doctora Bardales. ¿Doctor, apellido? Huerta. Huertas. Intermedio. ¿Qué mesodermo? Intermedio. Intermedio, ¿no? Entonces, muy bien. Según lo que he mencionado, ¿ok? Sí, según lo que revisan, es el mesodermo intermedio, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo es que se forma? Bueno, para formar el aparato renal, el aparato urinario, es como si ustedes estuvieran en una clase de arquitectura, ¿no? Si ustedes conocen a algún estudiante de arquitectura, les dicen, haz una maqueta, ¿no? Entonces la otra Ramos, ¿no? La otra Ramos hace su primera maqueta, la presenta a su profesor y le dice, no, elabora una mejor, hace una segunda maqueta. Vuelve a ir donde su profesor le dice, no, ya hace una tercera, ¿no? Y en la tercera es la vencida y la tercera ya está bien, ¿no? Pues la tercera es la mejor, ¿no? Entonces ha ido mejorando la autora poco a poco su maqueta. Lo mismo o parecido sucede en el aparato renal, ¿no? Se tienen que formar 3 maquetas, o mejor dicho, 3 sistemas para llegar a un riñón que se parezca mucho al riñón del adulto. ¿Bien? Entonces, estos sistemas tienen un nombre, ¿no? Entonces, este primer sistema se va a llamar pronefro. El siguiente sistema se llamará perfecto, mesonefros. Y el último sistema se llamará metanefros, ¿cierto? Hemos dicho que todo empieza en la semana 4. Este pronefro lo veremos en la semana 4, mesonefros también, pero el metanefros en la semana 5. ¿Ok? Muy bien. Cuando ya tenemos estas estructuras, ya podemos observar un riñón que se parezca mucho, ¿no?, a un riñón de un adulto. Si yo, por ejemplo, dibujo acá, ¿no? A ver, vamos a dibujar un embrión, ¿no?, para ver dónde se localizarían estos sistemas, ¿no? Esta es la cabeza del embrión, ¿no?, el cuerpo, etc. Acá está su boquita, su pipí. Entonces, ¿ok?, se menciona que el primer sistema, el sistema del pronefros, es un sistema que va a aparecer en la región cervical. ¿Cierto? Entonces, en la región cervical va a estar formado de 7 a 10 grupos celulares, ¿no? ¿Ok? Que van a iniciar en la 4ª semana y esto me va a formar el pronefro. El pronefros no cumple ninguna función, es más, después al final en la 4ª semana desaparece, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos el siguiente sistema, hemos dicho mesonefros. El mesonefro es mucho más largo. De donde termina el pronefros está más o menos la región dorsolumbar, ¿no? Hasta ahí. Todo eso es el mesonefros. Este mesonefros también aparece en la 4ª semana, pero a este se le llama también, por ejemplo, riñón transitorio, ¿no? Porque este sí llega a tener algún tipo de función, ¿ok? Muy bien. Y el último, ¿ok? El último será el metanefros. Este metanefros ustedes lo van a encontrar de 2 colores. ¿Por qué lo van a encontrar de 2 colores? La posición es, si ustedes se dan cuenta, es bien baja, ¿no? Y son 2 colores, ¿por qué? Porque la parte negra tiene su origen, ¿no?, en el mesodermo, ¿no?, metanéfrico, que vendría a ser lo que nosotros hemos visto como mesodermo intermedio, ¿no? Y la parte verdecita que está acá viene a ser lo que nosotros conocemos como yema o brote ureteral. Esta yema ureteral es la que me va a formar el sistema, todo lo que comprende el sistema colector. En cambio, el mesodermo metanéfrico es lo que compone el sistema excretor. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿preguntas o dudas? ¿Se entendió? ¿Cuántos sistemas se necesitan para llegar a formar un riñón parecido al del adulto? 3. ¿Cuándo empieza el desarrollo del aparato renal? ¿En qué capa embrionaria? Mesodermo intermedio. ¿Y cómo es que se forma? Mediante estos 3 sistemas. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de teoría rápidamente, ¿no? Solo para
Entonces acá, ¿no? Aquí menciona en su texto que el aparato renal, ¿no? Lo vamos a encontrar a partir de la cuarta semana. ¿A partir de qué capa embrionaria? Mesodermo intermedio. Esto es lo que ya habíamos analizado, ¿sí? Este es un disco laminar. Este vendría a ser el ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí el mesodermo tiene 3 colores para que ustedes puedan identificar cada una de las partes, ¿no?, que conforman el mesodermo. Para que sea el intermedio dilate en la entrada. El aparato renal aparece el mesodermo intermedio. Este es el gráfico que yo les hice, ¿no? ¿Ok? Este es un embrión, bien, y vemos, ¿no? Esto de color anaranjado son los 7 a 10 grupos celulares que forman parte del pronefros, ¿no? Desaparece al final de la cuarta semana, que fue lo que mencionamos, ¿no? Forma unas estructuras que se llaman nefrotomas, que luego van a evolucionar, o sea, van a degenerar antes que se formen los otros que vienen más caudales, ¿no? Y hemos dicho también que no cumple una función como tal. Luego tendremos la región celeste, que viene a ser el mesodermo intermedio, ¿no? Y el mesonefros, y el mesonefros también está en la semana, también aparece en la semana 4, y luego el que habíamos visto, ¿no? El metanefros, en la región mucho más caudal, y tiene 2 colores. Esos 2 colores no es porque se le ocurrió al dibujante, ¿no?, sino para poder distinguir los 2 orígenes. Por un lado el mesodermo metanéfrico y por otro lado la yema ureteral, ¿ya? Entonces, acá, ¿no?, cuarta semana, mencionan ahí, ¿no?, el mesonefros. Y otra cosa que podríamos ver, por ejemplo, esto se ha colocado acá, lo vamos a ver con mayor detenimiento en el metanefros. Me parece que, a pesar de que se menciona el mesonefros, pero lo vamos a ver con mayor detalle en el metanefros, el corpúsculo renal. No se olviden, por fisiología sabemos que el corpúsculo renal está formado por el glomérulo, ¿no?, y la cápsula de Muy bien. Y el metanefros hemos dicho que aparece en ¿qué semana? Quinta semana. ¿Cómo se le llama también el metanefros? Riñón definitivo. Riñón definitivo. Y ahí está, ¿no? El riñón tiene 2 orígenes: el mesodermo metanéfrico, ¿no?, que es el que forma las unidades excretoras, y el brote yema ureteral, que genera el sistema colector. Muy bien. Entonces, dicho esto, y acuérdense que ¿a qué llamamos sistema colector? Ahí abajo está cálices mayores, cálices menores, más de 3 millones de túbulos colectores, pelvis renal y uretes incluso. ¿Bien? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ir a las láminas de laboratorio que vamos a ver el día de hoy. Ok, para facilitar la vida, ok, bueno, no, en realidad no es así, pero para beneficio de ustedes, no tenemos de esas 3 maquetas, solo tenemos 2 nada más, ¿ok? Bien, o sea que es súper facilito poder identificar este aparato renal, ¿no?, en las láminas. Bien, no contamos acá con el pronefros, ¿sí? Pero tenemos el mesonefros y el metanefros, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es el mesonefros, ¿ya? Ustedes, a ver, vamos a ver, para que lo puedan visualizar mejor.
cortamos a la mitad, vamos a encontrar esta estructura. O si no, dicho sea así. ¿Sí? ¿Lo verán identificado? Esta es la imagen de panal de abeja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque el mesoneflos tiene la figura de un panal de abejas. ¿Ok? Entonces, el mesoneflo ustedes pueden identificar esas estructuras, ¿ok?, que hacen semejar un panal de abejas. ¿Bien? Dentro del mesoneflo vamos a identificar algunas partes, como por ejemplo, esto que parece parte del tejido, ¿ok?, organizado, ¿bien? Estas estructuras de acá, ¿ya? Esto de acá van a ser los glomérulos mesonéfricos. Eso sí, nombre y apellido. ¿Bien? En cambio, las estructuras que están acá, que aparentemente están vacías, pero en realidad no están vacías, simplemente que el líquido que los contiene es prácticamente transparente, que vendría a ser la orina. ¿Ok? Bien. Estas estructuras que aparentemente están vacías son los túbulos mesonéfricos. ¿Bien? Luego tendremos acá esta estructura de acá que va a ser, ¿no?, el inicio de la formación de la guía molecular. Esas tres cosas tienen que identificar en un mesoneflos, ¿ok? Bien. Que tiene forma de ¿qué hemos dicho? De panal de abeja. ¿Qué otra cosa tienen que saber de esto? Como ustedes se podrán dar cuenta, hay mayor cantidad de túbulos, ¿ok?, de regiones que aparentemente no tienen nada en su interior, que de glomérulos, ¿sí? Entonces, una de las características del mesoneflo es que habrá más túbulos y menos glomérulos. ¿Ok? Bien. A veces, en la región del mesoneflo, en la región superior, vamos a encontrar la gónada indiferenciada. ¿Ya? Y luego tendremos esta estructura de acá. Esta estructura ya parece un riñón un poco más como el de adulto, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que pronefros no tenemos, que el mesonefro se ve como un panal de abejas. ¿Qué estructura será esa entonces? El metanefro. En el metanefro vamos a ver una gran cantidad de glomérulos. Muchos más glomérulos que túbulos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí es al revés. Si en el mesonefro habíamos dicho que había más túbulos que glomérulos, acá van a haber más glomérulos y menos túbulos. Otra de las cosas que vamos a poder identificar acá es las partes, ¿ok?, por las cuales se conforman un riñón. ¿Cómo qué, por ejemplo? Esta estructura de acá, que es de color un poco más morado, que abarca la mayor cantidad de los glomérulos, se llamará como corces. En cambio, ¿ok?, la región más profunda, un poco más pálida, donde hay mayor cantidad de túbulos, se llamará médula. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, esta región de acá, que es como un colector, que es como un receptáculo, en realidad todavía no podemos decir que es una pelvis renal. Decimos que esto es una yema ureteral, ¿no?, que es la que va a formar, ¿no?, del sistema colector, como habíamos dicho. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí. Muy bien, entonces, sigamos. Otra de las cosas que podríamos ver acá, si de repente le hacemos un poco de zoom, ¿ok?, es, por ejemplo, los corpúsculos renales, ¿no? ¿Cómo están conformados los corpúsculos? Estarán formados por el glomérulo en el centro y la cápsula de Bowman, ¿no? Glomérulo, cápsula de Bowman. Sumas estos dos y me van a dar un corpúsculo renal. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Fácil, ¿no? Sencillo. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí está. Algo que me había olvidado de mencionarle es que estas maquetas o estos sistemas que nosotros hemos visto no son cancelatorios. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que desaparecer primero este para formarse este. Sino que a veces podemos encontrar que ambos están en un mismo rango de tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este de aquí es un porte de un embrión. ¿Bien? Un porte de un embrión.
donde por un lado podemos ver los cuerpos vertebrales. Pero ¿cuál es la otra característica? Que acá están dos de los tres sistemas renales. Por un lado, en la región superior vemos una estructura que, si bien es cierto, no es tanto como el canal de Beckman que vimos en el anterior, pero sí nos observamos algunas cavilaciones. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esto puede ser, ¿no? A que este mesonefros está ya en remisión. Y al costado de ese mesonefro vemos esta estructura bien compacta, ¿ok? Bastante grande, que va a ser la zona diferenciada. Y por otro lado, vemos que en la región inferior, ¿sí?, se encuentran estos grupos celulares que van a formar la parte de la corteza con la formación de los glomérulos, ¿sí? Y luego tenemos como ¿cómo se llama? Como un agujero en esta parte de acá, ¿no? ¿Ok? Que vendría a ser la guía ureteral, ¿no? Es el inicio, el principio, ¿no?, del sistema colineo. Bien. Entonces, pueden ver que en un mismo tiempo tenemos dos de los tres sistemas renales, ¿no? Por un lado el mesonefros, por otro lado el riñón metaneo. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Esta imagen ya la vimos, ¿ok? Esta imagen ya la vimos. ¿De qué habíamos hablado? ¿Qué cosa es? Un mesonefro, ¿no? Porque tiene la estructura del canal. Entonces vamos a identificar las estructuras. Si yo pongo a esto A esto B y a esto C, ¿qué cosa es A? Los glomérulos. ¿Qué más? ¿Secas? No. Mesonéfricos. Si yo digo B, túbulos mesonéfricos. Y si yo digo C, la yema ureteral. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí, ¿ok? Entonces, si nosotros hemos dicho que no tenemos los pronefros, solamente el mesonefro y el metanefro, ¿qué tipo de riñón será? ¿Qué tipo de riñón es? Metanéfrico, ¿no? Entonces acá podemos observar mayor cantidad, hemos dicho, de glomérulos que de túbulos. ¿Cómo se llama esta estructura que está un poco más pintada? La corteza. Y esta parte de acá será la corteza. ¿Cómo se llamará este agujero que está por acá? Yema ureteral, ¿no? Muy bien. Y tenemos la presencia de los glomérulos y de los túbulos, ¿sí? Otra de las cosas que de repente en el otro gráfico no se veía es esta estructura que está saliendo, bueno, que se conecta con el riñón, ¿ok? Que va a recolectar toda la orina, que va a servir como conducto. Este tubo se va a llamar uretra, ¿no? Acuérdense que el hígado, ¿no?, está cerca del riñón. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Muy bien. Y eso es todo. Entonces ahora vamos a ver las láminas de laboratorio.